This report analyzes specific cases of people who were in concentration camps during the Holocaust. Both well-known figures who died there and ordinary people who, after surviving, became important through their actions or testimonies. It also explains the origin of hatred against the Jewish people in Europe, especially under the Nazi regime, to understand the ideological and social causes behind their persecution. Was there any real reason for such cruelty, or was it just irrational prejudice and political manipulation? The purpose of this report is to highlight those who suffered during the Holocaust, both the famous wounded and the survivors who become socially, politically, or culturally relevant afterwards. Beyond Professor Aaron's school assignment, there is a real interest in understanding this painful part of story theology. Not just superficially, it's about giving voice to memory. This report also aims to ask important questions. Why did the Nazis hate the Jews so much? Why did so many people accept or ignore the persecution? How did unknown victims become symbols of resistance and memory? And from where all this hate came from. Here toward years born from racism, economical crisis, Nazi propaganda, and deep-rooted prejudices. Even though many were meant to be forgotten, survivors became voices that the world must remember, and thought this report were joined in keeping that memory alive. Uno de los casos más conocidos es el de Edith Stein, una filósofa alemana que se convirtió al cristianismo y decidió ser monja a pesar de su fe. Los nazis no la perdonaron por su origen judío. Fue arrestada y llevada al campo de concentración de Auschwitz, donde fue asesinada. Su historia demuestra que bajo la ideología nazi, ni la religión ni la vida espiritual salvaron a quienes eran considerados indeseables. También está el caso de Janusz Korczak, un médico, escritor y educador polaco que dirigió un orfanato. Cuando los nazis fueron a deportar a los niños judíos, a él le ofrecieron salvarse. Sin embargo, él se negó y decidió quedarse con los huérfanos hasta el final. Fue asesinado junto con ellos en una cámara de gas. Su historia es un ejemplo importante de humanidad, amor y sacrificio. Estos ejemplos nos enseñan que ni el talento, ni la fama, ni las contribuciones sociales fueron suficientes para salvar a las víctimas. La ideología nazi no nos mostró compasión alguna. Para ellos el origen étnico o religioso era motivo suficiente para exterminar sin importar los logros o el carácter moral de las personas. Una historia muy famosa es la de Ana Frank, una niña judía que escribió un diario mientras se escondía con su familia durante la ocupación nazi. Aunque murió en un campo de concentración, su diario fue rescatado y publicado por su padre. Hoy, su voz es uno de los relatos más impactantes del Holocausto, ayudando a millones de personas a comprender lo que vivieron los judíos. También está Elie Wiesel, quien sobrevivió a varios campos de concentración. Años después, escribió libros donde relató su experiencia y luchó contra el olvido y el odio. Su labor fue tan importante que ganó el Premio Nobel de la Paz. Su vida representa la fuerza de los sobrevivientes y su deseo de que el mundo aprenda del pasado. Otro sobreviviente importante fue Primo Levi, un químico italiano que escribió el libro Si esto es un hombre, donde narra lo que vivió en Auschwitz. Su testimonio, como el de otros muchos, permitió que el mundo entendiera el horror de los campos desde una mirada humana. Estas personas comunes se convirtieron en símbolos de memoria, resistencia y esperanza. Muchas personas importantes murieron en los campos de concentración y otras, tal vez no tan relevantes, se volvieron importantes por haber sobrevivido y contado su historia. Este ensayo me ayudó a entender que cada persona tiene una historia que vale la pena. Y que incluso que en el peor momento de la historia hubo quienes pudieron dejar huella. Por eso es importante recordarlos. Para que nunca vuelva a pasar algo así. Beaucoup d'émotions, les objets, les photos, très tristes, une expérience touchante, un souvenir pour toujours. Silence de l'air mémoire. Les musiques importantes ont bonne leçon pour la vie.
Die historie ve un grand triste. Vous pouvez respect pour les survivants en monde fort. Pas au musée en histoire de émotion de leçon un grand prix de conscience. Des images fortes, une ambiance lourde, un regard différent après la visite, beaucoup de réflexion. D'enfants, de familles troublant justice, beaucoup de choc et une visite difficile mais nécessaire. Cascos. Origin of hatred. Una historia muy famosa de la Ana Frank, una niña judía que se escribió su diario mientras se escondía en el ano.